pudieran tener la experiencia de aplicarlo y ver cómo, buen día, escucho, ok. Y ver cómo son las diferentes cosas que van surgiendo cuando ustedes están haciendo la aplicación. Hay muchos de las preguntas que han hecho que son repetidas, son muchísimas preguntas, no las voy a poder responder todas, pero las he agrupado de manera que puedan tener respuesta, aunque no sea individualmente. No voy a hacer respuestas individuales porque hay muchas personas que preguntan lo mismo, lo que hago es que respondo las preguntas de manera grupal. Muy bien. Entonces, ok, muy bien. Yo veo los mensajes que me dejan, a lo mejor algunos se me puede pasar por alto, pero sí los veo del lado izquierdo. De todas formas, las preguntas que vamos a ir respondiendo son las que ustedes dejaron en la planilla que se les... Sigo sin oír. Ok, bueno, los chicos están resolviendo los problemas de sonido para que ustedes puedan todos tener la posibilidad de escuchar. Bien, dentro de las preguntas que más repitieron, está el hecho de la edad a la cual se puede aplicar el test. Vamos a dividir la clase en 3 partes, ¿ok? La primera parte yo voy a estar respondiendo las preguntas, ¿ok? De manera grupal, como les acabo de decir. Luego les voy a mostrar un protocolo donde de alguna forma desglosadamente voy revisando cada uno de los ítems para que ustedes puedan ver cómo se hace. Alguien preguntó cómo se elabora el informe, también se va a mencionar en esa parte. Y luego entonces les hablo del curso que nosotros tenemos que inicia próximamente. Lo vamos a hacer de esta manera. La clase va a durar alrededor de 1h30 a 1h45 aproximadamente, que es el tiempo promedio en que la atención se puede sostener, ustedes lo saben. De hecho, es mucho menos, ¿no? Pero el promedio de una clase normal, de manera que ustedes traten de concentrarse y traten de estar realmente en esto porque es la mejor forma de aprovecharlo. Muy bien. Entonces, vamos. Todavía hay gente que no está escuchando. Ok. Bien, de nada sirve que yo diga lo que tienen que hacer porque no lo van a oír igual. Entonces, el mensaje está en la parte del chat, los que no están escuchando, si hay alguien que pueda comunicarse con alguno de los que no oyen ahorita. Sí, a ver, para todos, los que no escuchan, fíjense por favor del lado izquierdo del chat, pueden activarlo. Si no, después, vamos a disponibilizar después la grabación, ¿vale? Entonces, el que no pueda escuchar, pero fíjense en su dispositivo que tienen que activar el audio, ¿vale? Pues se escucha bien. Así que, si quieres, baja el chat que nosotros miramos, ¿vale? Así no te distraes. Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí ya empezamos en materia, ¿no? Una de las preguntas que más se han repetido durante todas las 3 clases, de hecho, hay muchas preguntas que hicieron al principio que se respondieron en las clases siguientes, total que esas las voy a saltar, aunque indirectamente voy a ir tocando igual porque se van a abordar todos los temas. Lo que más han preguntado, como dije hace un momento, es las edades en las cuales se aplica el test. Que si se puede aplicar en niños, no. Este no es un test para aplicar en niños. La edad a partir de la cual se utiliza este tipo de test es a partir de los 16 años. Después de los 16 años, cualquier edad es propicia para aplicar el test. También preguntaron que si solamente para personas mayores, no. Que si solo para personas con demencia, tampoco. La idea, ¿cuál es? La idea es evaluar funcionamiento cognitivo. Cuando nosotros tenemos sospecha de que el paciente presenta alguna alteración cognitiva, es ahí cuando el test tiene sentido aplicarse. Este y cualquier otro test que vayamos a utilizar para evaluar funciones cognitivas. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es que cuando hay sospecha se aplique el test. Si esa sospecha es asociada a edad, si es asociada a una posibilidad de que el paciente esté haciendo un cuadro degenerativo, algún tipo de demencia, por supuesto, esta es una prueba que podemos utilizar, pero también se puede utilizar, y lo preguntaron varios, en consumo de sustancias, pacientes que son consumidores de drogas. Se puede utilizar en pacientes que han sufrido traumatismos craneales. También alguien preguntó por un caso específico. Cuando hay traumatismo craneal, se puede aplicar la prueba. ¿Cuándo? Que también preguntaron. No se va a aplicar inmediatamente después de que el paciente sufre el traumatismo y cuando todavía está en condiciones críticas. Una vez que el paciente supera la primera etapa, ese es el momento de hacer una evaluación cognitiva para luego poder hacer seguimiento y ver cuál va siendo la evolución. Es bien importante que tengan en cuenta
que cada vez que se hace una evaluación con este o con cualquier test, tiene un objetivo. No es que vamos a estar aplicando pruebas así por aplicarlas, ¿no? La idea es que esto dé paso a un procedimiento de acuerdo a lo que uno consiga. Entonces, se hace una primera evaluación, si hace falta se completa con otras pruebas y de ser necesario, pues obviamente se le va a colocar tratamiento al paciente. Y luego también se le va a dar seguimiento en el tiempo y va a permitir un retest para ver cómo va la evolución. Cuando hablo de tratamiento, me refiero a cualquier tipo de tratamiento, tanto el farmacológico, que muchos pacientes lo van a necesitar, como lo que son las intervenciones no farmacológicas. Si tenemos un paciente que está en terapia, en rehabilitación, en cualquier tipo de rehabilitación que se le esté aplicando, se hace una primera evaluación y luego, a posteriori, se reevalúa para poder tener o sea, saber cómo va el resultado de esa intervención que estamos realizando. Entonces, puede ser pacientes con deterioro cognitivo asociado a la edad, bien sea cualquier tipo de demencia, o también pacientes que se sospecha pudieran tener un cuadro demencial y queremos descartar si es el, digamos, perfil propio de la edad o si ya hay algunas cosas que están más allá de lo que uno pudiera esperar. En el caso de pacientes jóvenes, por consumo de sustancias, se puede utilizar a cualquier edad. Nosotros hemos tenido evaluaciones en el equipo de pacientes hasta de 16, 17 años, consumidores, para ver en qué condición está el paciente. Pero siempre cuando uno tiene sospecha de que hay alteración cognitiva, sabemos que las drogas producen compromiso cognitivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Evaluamos como una evaluación base, donde se utiliza no solamente el MoCA es screening, recuerden, es despistaje, de ahí pasamos a una evaluación completa con todos los estudios que el paciente requiera y luego se va dando seguimiento en el tiempo para ver cómo va evolucionando. Si va deteriorándose más, porque si el consumo persiste, obviamente es de esperar que ese cerebro se vaya comprometiendo más con el tiempo, o si el paciente ha tenido una buena respuesta al tipo de tratamiento que se ha implementado y de alguna forma ya puede, digamos que, llegar a tener un funcionamiento normal. También, en el caso de accidentes de tránsito donde hay traumatismo craneal, también es recomendable. Cuando hay ACV, alguien preguntó, en casos de ACV, ¿cuándo se hace la evaluación? Eso es bien importante porque muchas veces nosotros consideramos que hay que dejar que el paciente salga de alta, que el paciente supere toda la parte crítica y a los 2 o 3 meses empezamos a hacerle las evaluaciones para ver cómo quedó. Y eso no es una buena estrategia. Lo que hay que hacer con un paciente que ha sufrido un ACV, cualquier tipo, por la razón que sea, o un traumatismo, lo primero que uno va a hacer es una evaluación inicial tan pronto el paciente se estabilice. Incluso todavía cuando está hospitalizado, por supuesto, se hace una evaluación previa, que no va a ser la definitiva del paciente. Sabemos que el paciente, esperamos, que siga evolucionando favorablemente y que va a mejorar mucho más de aquello que nosotros podemos ver en un primer momento, pero esto nos da una línea base para luego poder comparar cómo va esa evolución. Si el paciente sufre un derrame cerebral, una ACV, como ustedes lo llamen, y esto, por supuesto, compromete varias áreas, la evaluación que se hace, y no solamente es el MoCA, es cualquier, muchas veces muchos utilizan el Minimental o cualquier otra prueba que utilicen en su centro, va a dar ese perfil de base para luego nosotros poder ver la evolución. Cuando nosotros hacemos esta primera evaluación, se están implementando una serie de estrategias. De hecho, lo ideal es que un paciente que sufre cualquier tipo de afectación cerebral, bien sea por una ACV o cualquier otra cosa, la idea es que reciba rehabilitación desde el primer momento, que eso es lo que va a garantizar que este paciente alcance el máximo de recuperación posible. Si esperamos que el paciente se estabilice, se mejore 1 mes, 2 meses, para iniciar tratamiento, que pasa en algunos lugares, para iniciar rehabilitación, pues el paciente, pues mucho de lo que pudiera lograr quizás no lo logre precisamente porque no hubo una intervención temprana. Y para hacer un protocolo de rehabilitación siempre es necesario hacer primero una evaluación para tener la base de dónde partimos. Esto ocurre también, preguntaban por pacientes con cuadros psiquiátricos, con depresión, con psicosis. Por supuesto, se puede evaluar. De hecho, nosotros lo teníamos como parte del protocolo dentro del equipo. Cuando nosotros recibimos un paciente, esquizofrenia, que debuta temprano, un paciente con un debut, digamos que cualquier cuadro psicótico en la adolescencia que sabemos que es de mal pronóstico.
se hace esa evaluación base. Y dentro de la evaluación base se incluye lo cognitivo. Y dentro de las evaluaciones cognitivas empezamos siempre con un test de screening, que en este caso usamos el MOCA. ¿Ok? ¿Podemos usar otros? Sí. Alguien preguntaba que cuáles son los otros que se pueden utilizar. Hay centros que tienen pruebas que son propias de su centro. Por ejemplo, alguien preguntaba de Argentina. INECO tiene un protocolo que es propio de ellos. La gente de FLENI también tiene un protocolo con el que yo he trabajado muchísimo tiempo, tanto con el DINECO como con el de FLENI. Yo he trabajado con ambos y son muy buenos, son excelentes. Y si ustedes tienen adiestramiento en el uso de esas herramientas, úsenlas. La idea es que ustedes se entrenen bien en una prueba de despistaje, la que les guste. En este caso, yo les propongo el MOCA porque me parece que es muy bueno y además se utiliza a nivel mundial y tiene una cantidad de investigaciones que lo respaldan. Pero igual, la idea es que haya digamos que conozcan bien lo que están haciendo. Cuando ustedes saben bien lo que están haciendo, cualquier instrumento es bueno para hacer un screening inicial. Pero siempre es importante entender que el screening es screening, o sea que estamos utilizando un despistaje que solamente va a dar es como cuando ustedes tienen un paciente con fiebre. Ustedes evalúan la fiebre, pero ustedes con la fiebre no hacen un diagnóstico definitivo. El paciente tiene una fiebre que puede tener múltiples causas. Cuando nosotros detectamos ese primer síntoma, decimos, wow, aquí hay algo, vamos a ver qué está pasando, y es cuando complementamos la evaluación para saber realmente qué está ocurriendo. Exactamente igual ocurre con el cerebro. Ustedes hacen un primer screening, una primera evaluación, y eso da paso a una evaluación completa. Preguntaban también que si a nivel de evaluación neuropsicológica, si se puede utilizar el MOCA. Pues sí, de hecho nosotros lo utilizamos en el equipo como parte del protocolo completo. La primera es siempre esta primera prueba de base. ¿Por qué? Porque te va a dar el perfil hacia dónde va y hacia dónde se tiene que acentuar la evaluación. Por ejemplo, en los casos de pacientes con indicadores frontales, y ustedes pasan una primera prueba de este tipo, ustedes dicen, wow, aquí hay que enfocarse en todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, porque aquí estamos observando alteraciones importantes. Cuando las fallas son de memoria, igual. No significa que no vamos a revisar todo, pero revisamos todo y nos enfocamos en donde hay, digamos que indicadores de mayor riesgo. Y por eso es que estamos haciendo todo esto. La prueba no me funciona con la mayoría de mis alumnos, pero ¿qué experiencia tienes con estos casos? Aporta ideas para seguimiento y planeación de actividades. El seguimiento ya luego va a depender, como dije antes, de lo que nosotros estamos observando en este perfil inicial. Pero este perfil que vamos a encontrar con una prueba de screening tipo MOCA, lo que digo yo, primero tienen que completar la evaluación y luego hacer un programa que va a depender de cuáles son las áreas que se tiene que intervenir, tanto lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico, donde el médico, sea neurólogo, psiquiatra o el especialista que está viendo el paciente, va a colocar el tratamiento de acuerdo, por supuesto, como digo, este es uno de los múltiples estudios que vamos a realizar y se va a colocar el tratamiento que requiere y también lo que va a ser el protocolo de rehabilitación. No pierde validez, no. Fíjense, esta es una prueba que también preguntaban, que si estaba estandarizada en Latinoamérica, sí. Está estandarizada en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, y no sé cuáles otros países, pero por lo menos en estos yo sé que tienen estudios de estandarización para su población. No se invalida porque estamos hablando de funciones cognitivas. Cuando el paciente tiene fallas de memoria, no importa si ha visto el test 1000 veces, ustedes solo aplican esta semana y se lo aplican la semana que viene, el mismo test y van a observar las fallas, las mismas fallas. Porque no es una cosa que el paciente pueda simular, es una cosa que ciertamente van a observarlo en lo que es el funcionamiento general del paciente. Así que no hay ningún problema con esto. Me lleva a otra pregunta. Me preguntaron por cada cuánto tiempo se puede realizar el retest. El retest tiene un sentido también. O sea, cuando nosotros hacemos retest es por una razón. ¿La razón cuál es? Habitualmente, para ver cómo está, por un lado, evolucionando el paciente, por el otro lado, viendo si el tratamiento que estamos implementando está funcionando. Entonces, el retest se debe hacer, depende del momento en que el paciente se encuentre. Si estamos hablando de un paciente que tiene un cuadro inicial de demencia o un paciente que ha sufrido cualquier lesión cerebral, generalmente se hace a los 3 meses. Perdón. Y luego, a los 6 meses, si no hay indicadores importantes, pero nosotros consideramos que es importante seguirlo, al año, ¿ok?
Bien. Me van a dar un segundito que voy a buscar agua porque si no voy a terminar tosiendo aquí. Ya un segundito. Muy bien. Ok, entonces bien, como comentaba, el retest siempre tiene un sentido. Cuando nosotros tenemos pacientes con deterioro cognitivo leve, que salen normales en todo, pero tienen fallas en alguno de los ítems y nosotros, otra cosa, que antes de continuar con esto, el test siempre hay que contextualizarlo. Nosotros no vamos por la calle aplicando el MOCA. O sea, cuando nosotros aplicamos el MOCA es porque hay una razón para hacerlo. Si el paciente tiene algún tipo de alteración que no aparece ningún indicador importante, se reevalúa al año, ¿ok? Ok. ¿Cuándo es el mejor momento para aplicar el test? Bueno, cuando el paciente llega a la consulta pidiendo ayuda porque algo está fallando. Fíjense. Me decían que con respecto al Mini-Mental y al MOCA, el Mini-Mental viene utilizándose desde el año 75, ¿ok? Y es de lo que llamamos el gold standard en evaluación neurocognitiva, ¿no? Como screening, siempre como screening, recuerden. Muchas veces los especialistas se quedan con el simple MOCA, con el Mini-Mental o con el MOCA, cualquiera de los dos, y eso no es suficiente. O sea, eso es la puerta de entrada para una evaluación completa. Pero bien, en el caso del screening con cualquiera de estas pruebas, la idea es hacerlo siempre que el paciente llega por una queja de falla de memoria, de problemas de orientación, de problemas de atención, de problemas de concentración incluso, o cualquier problema que esté afectando el funcionamiento del paciente. El paciente va a ser evaluado. En un primer momento se le completa la evaluación si hay indicadores que lo sugieran. Si todo sale normal, no hace falta. Simplemente nos quedamos con esto y reevaluamos a los 6 meses. Y luego entonces se le da el seguimiento y el tratamiento que requiera. La tos está de moda, ¿no? Bueno, ok. Sí, lo del ACV, lo del traumatismo, lo del evento cerebrovascular, ya lo dije, sí, efectivamente se utiliza. Ahora, otra cosa que alguien preguntó con respecto al test de MOCA es si se está, que si el test de MOCA utilizó, o sea, si está centrado en los ítems del Mini-Mental. No, no es así. El Mini-Mental, el MOCA y la mayoría de las pruebas de screening que ustedes van a ver actualmente, no solo las de screening, sino las baterías cortas que ustedes ven de evaluación neuropsicológica, tienen un origen que no es el Mini-Mental. El Mini-Mental tiene ítems que vienen de otros test, por ejemplo, y que son los mismos que comparte con el MOCA y con muchos otros. El de orientación de tiempo, que pregunta qué día es hoy y todo esto, ¿no? Y en qué mes estamos, viene del test de Benton, que fue creado en el año 45, 1945. Y dale. En ese momento, la mayoría de las pruebas que se están utilizando ahorita están basadas en otros test que se realizaron en la época de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, como se dieron muchos casos de traumatismos importantes a nivel cerebral, se desarrollaron muchísimas pruebas, mucha investigación alrededor del funcionamiento cognitivo y la mayoría de los test que utilizamos actualmente tienen ese origen. Entonces, el Mini-Mental está basado en una cantidad de ítems, todos los ítems son sacados de otros test
de ese momento, y también el MOCA y casi todos los que estamos utilizando en la actualidad, prácticamente todos, si no todos, ¿no? Entonces, el test del reloj, que está en el MOCA, fue creado también en el año 45-46 para evaluar funciones parietales. Los ítems de diseño, de dibujo, del MOCA y del Minimental son parte, varios de los ítems del Minimental y del MOCA son tomados del Luria, del test de Luria. Hay otras pruebas que son de otras baterías que se han estandarizado. Por eso es que son tan válidos, porque todas esas baterías tienen una gran cantidad de investigación detrás que han certificado que cada ítem evalúa lo que dice que evalúa, o sea, lo que es confiabilidad y validez. Por eso, cuando estos test de screening toman esos ítems, ya esos ítems están validados. Solamente lo toman como un conjunto y luego los validan en conjunto, pero ya son ítems que están, digamos que han demostrado que están midiendo lo que dicen que miden. Porque es muy importante que si yo digo que el test está midiendo funciones frontales, que realmente sean funciones frontales lo que están midiendo y no otra cosa. Entonces, es así. Ni el MOCA está basado en el Minimental, ni el Minimental de por sí es una prueba creada como pruebas en sí mismas, sino que es tomando ítems de otros test, que son estas baterías que se desarrollaron con antelación. Esto es un indicador histórico que es interesante conocer. Ok. Entonces, bien, las edades ya las comenté, siempre se va a utilizar en población adulta, ¿ok? Una pregunta que me han hecho y que es algo que no dije en la clase, tiene que ver con la resta de números. Cuando el paciente resta 100 menos 7, ustedes primero no van a repetir el número, no es 100 menos 7, y si el paciente dice 90, por ejemplo, ustedes dicen 90 menos 7, no. Ustedes simplemente esperan que el paciente repita el número en base al anterior que dio. Si el paciente se equivoca, y esto fue lo que no dije, en alguno de los números y dice el siguiente correcto, es decir, hay una resta correcta de 7 puntos, tiene el punto, ¿ok? Aunque el número no va a ser el mismo que se esperaba que estaba en el protocolo. Lo importante es que la resta sea correcta. Son 5 restas. Si él se equivoca en 2 y las otras están correctas, se le da el puntaje por las que tiene bien, ¿ok? Eso no lo dije en la clase. Ok. ¿Qué otra? Déjame revisar ahorita las preguntas para ir en base a lo que ustedes me fueron enviando. Y me disculpan la tosecita esta, ¿no? Criterios de inclusión y exclusión. Ok. El MOCA y cuando no diga otra cosa, cualquier instrumento de screening funciona así, no es solamente el MOCA, o sea, el MOCA es uno de los tantos, ¿no? Los criterios de inclusión y exclusión solamente tiene que ver, en el caso de la edad, mayores de 16 años, fuera de ese no hay criterios de exclusión, se puede aplicar en cualquier edad y en cualquier tipo de condición médica. Se utiliza también para evaluar pacientes con hipertensos, pacientes con trastornos metabólicos, pacientes con cualquier tipo de condición médica que pueda afectar las funciones cognitivas. No hay ningún tipo de exclusión, excepto la edad, que es a partir de los 16 años. ¿Cómo se va a interpretar el resultado? El resultado se interpreta en función de lo que el paciente consigue. O sea, si el paciente falla en memoria y tiene 17 años, y si el paciente falla en memoria y tiene 70 años, lo que nosotros vamos a decir es que está fallando por memoria. Digamos que la falla es la misma, la causa es otra, es distinta, ¿ok? La causa es diferente en un paciente de 17 años que tiene una falla de memoria a un paciente de 70 años que tiene una falla de memoria. Lo que hay detrás es lo que decía como la fiebre. El motivo es diferente, pero el síntoma es el mismo y lo que estamos reportando es el síntoma. El paciente tiene fallas de memoria, tiene fallas de atención, tiene fallas de concentración y de ahí es que viene el completar la evaluación para saber por qué tiene esas fallas, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Alguien me preguntaba que si hacemos un diagnóstico directamente con el test, no se debe hacer un diagnóstico definitivo, es un probable diagnóstico. Cuando yo digo, el paciente tiene un MOCA o un Minimental de 20, y entonces voy a decir que tiene un deterioro cognitivo leve, ¿ok? Con deterioro cognitivo leve está bien, pero tenemos que evaluar por qué el paciente tiene esas fallas. Alguien me preguntaba también que si el paciente está fallando solamente en las funciones frontales y tiene los puntajes completos, es decir, digamos que está dentro del rango de normalidad, que si eso es un problema.
Por supuesto que es un problema. Eso hay que evaluarlo completo para ver qué es lo que está ocurriendo, porque el paciente, dependiendo de la edad, repito, puede estar haciendo un cuadro demencial. Si es un paciente joven, puede estar haciendo cualquier tipo de, digamos que puede haber cualquier cantidad de cosas alrededor de esto, que puede ser hasta un tumor cerebral, por ejemplo. Yo he evaluado pacientes con tumores cerebrales donde los indicadores son mínimos. Y entonces ustedes tienen que ver dónde está fallando y luego referir si es necesario o completar la evaluación para ver qué es lo que está ocurriendo. En este caso hay que pedir resonancia, hay que pedir una cantidad de cosas que corresponde al médico, pero que nosotros tenemos que reportar para que pueda ser evaluado de manera completa. Preguntaban por el uso de evaluación de pacientes con bajo nivel educativo. Ok. En el caso de bajo nivel educativo, tenemos varias condiciones que hay que tomar en cuenta. Depende de qué tan bajo es el nivel educativo. Si el paciente puede realizar el MOCA, se le suma un punto, incluso en algunos protocolos, en el de Argentina, creo, se le suma 2 puntos, de acuerdo a la estandarización que se hizo, pero de todas formas pudiera utilizarse otro tipo de pruebas. Está el MOCA Basic, que es para población de baja escolaridad, y hay otras, si el paciente es de muy baja escolaridad, que son más gráficas, que también pueden dar buenos resultados. Está el fototest y hay muchos otros test por esa línea de las imágenes que pueden ser de utilidad para población de baja escolaridad. Pero si vamos a usar el MOCA, vamos a sumarle los 2 puntos y lo otro es interpretar los resultados de acuerdo a lo que estamos viendo. Como les comento siempre, siempre contextualicen la evaluación. Si el paciente tiene fallas cognitivas y está funcionando bien en su contexto, es distinto a que si el paciente viene a ustedes porque no está logrando realizar sus actividades que realizaba con anterioridad y está presentando síntomas. Uno evalúa con las pruebas y contextualiza en lo que es la historia del paciente. Es muy importante, como comenté, no vamos a aplicar el test así de manera abierta, sino que este test tiene que ser dentro de un contexto de una historia clínica que tenemos que realizar. Se realiza la historia clínica, se evalúa dónde está el paciente con algún tipo de alteración y se aplica un test de screening inicial. Hay indicadores importantes que requieran pasar a un segundo nivel, se manda a hacer una evaluación completa, tanto neuropsicológica como una evaluación neurológica, y de acuerdo a todo esto se va a establecer el programa de intervención. Este programa de intervención va a requerir, por una parte, lo farmacológico si fuera el caso, y por otra parte, las intervenciones de rehabilitación no farmacológica y toda la serie de medidas no farmacológicas que van a ayudar a que este paciente esté en mejores condiciones. Preguntó alguien qué era lo más indicado, el tratamiento farmacológico o el no farmacológico. Depende del cuadro del paciente, pero en el caso de que requiera tratamiento farmacológico, la mejor estrategia es la combinación de ambos elementos. Cuando el paciente está bien medicado y está con todas las estrategias de intervención no farmacológica, ese paciente va a evolucionar maravillosamente bien. Cuando no es el caso, cuando nos quedamos con un solo lado, o bien solo con lo farmacológico o solo con lo no farmacológico, el paciente ciertamente no va a poder tener el mismo nivel de evolución. ¿Dónde pueden bajar el test? Que alguien preguntó. Que no aquí, pero que habían preguntado. ¿Cómo consiguen el test? El test nosotros se lo dejamos para que ustedes puedan bajarlo, pero no van a depender de eso. Pueden simplemente entrar en internet y ponen MOCA test en español y les va a salir. O sea, ustedes lo van a conseguir. No solamente van a conseguir el test, sino que van a conseguir cualquier cantidad de investigaciones sobre la aplicación del test en cualquier cantidad de enfermedades. O sea, en cantidad de cosas que a veces son irracionales. Hay una página, el test de MOCA, los creadores tienen una página oficial y ustedes ahí consiguen, los que quieran hacer investigación, que habían personas que estaban con protocolos de investigación, ahí consiguen cualquier cantidad de información de estudios realizados en cualquier parte del mundo con este test y que ustedes pueden utilizarlo como aval para sus investigaciones. Ahora fíjense, no quiere decir que esta es la única prueba que les puede dar buenos resultados. Los que tienen entrenamiento en otro tipo de instrumentos pueden utilizarlos. Las ventajas de estos test es que son cortos para quienes trabajan en mi atención primaria, para quienes están, bueno, como vivimos todos, que estamos en el área de la salud, que es que tenemos que ir corriendo con las evaluaciones, siempre tenemos que buscar lo más corto y lo que dé mejores resultados.
El mini mental es muy bueno, es muy corto, pero deja fuera algunos indicadores. El MOCA se aplica en 10 minutos o menos, y eso les da una información que puede ser muy valiosa para poder, para estrategias de intervención al paciente. Ok, un paciente de 16 años, de vez en cuando me perdí, de 16 años con conducta depresiva. Aquí el paciente de 16 se puede aplicar el test, pero hay una cosa que es importante tener en cuenta, no solo para a los adolescentes, sino a cualquier edad. Un paciente con compromiso afectivo importante no es el momento para aplicar ni el MOCA ni ninguna prueba. Si tiene un paciente con un cuadro depresivo grave, sintomático totalmente, o sea que está muy comprometida la esfera afectiva o está muy ansioso, no vamos a aplicar el test en ese momento, igual que tampoco lo vamos a aplicar a un paciente psicótico, ni un paciente que está en plena crisis de cualquier condición, bien sea de drogas o de cualquier otra situación que lo tiene descompensado. Primero hay que esperar que el paciente se compense, que mejore su estado de ánimo, así como dije que hay que hacer un estudio base del momento en que el paciente inicia, que iniciamos el trabajo con el paciente. Si el paciente está muy, muy afectado emocionalmente, no va a rendir bien en la prueba y ese protocolo no es válido. Entonces, en el caso de compromiso de depresión, compromiso afectivo, depresión, ansiedad o psicosis, esperar que el paciente tenga un mínimo de estabilización de los síntomas para poder hacerle la primera evaluación, ¿ok? Y eso a cualquier edad. Igual, si el paciente tiene 60 años o si el paciente tiene 40 o si tiene cualquier edad, ese es el sistema a seguir, pero no con el MOCA, con cualquier test. Nunca apliquen un test de ningún tipo que evalúe funciones cognitivas si el paciente está afectivamente alterado. Ok. En el caso de los pacientes invidentes, que alguien preguntaba por allí, hay una variante del MOCA que es para pacientes con problemas visuales. El puntaje de máximo es 22 y elimina todos los ítems que requieren la parte visual, pues. Ese también lo consiguen en internet, se llama, ahorita no me acuerdo muy bien cómo se llama, lo tengo por aquí anotado, pero porque yo nunca he trabajado con pacientes así invidentes, pero lo consiguen en internet, ¿ok? Y se los puedo dejar por aquí. Sí, sí es posible cambiar los animales. Fíjense, el tema de los animales creo que lo dije en la clase. Sí, lo dije en la clase. Es optativo. En algunos países se han cambiado. En México tienen una variante diferente, y creo en México y creo que Colombia también tiene una, con otros animales más propios de la cultura de las personas del lugar, ¿no? Ahora, eso tiene dos caras. Miren, sí se puede cambiar, pero perdemos cierta rigidez del test, no por lo rígido que tenga que ser la aplicación del test, sino por lo que les comenté de las palabras de alta y baja frecuencia. Es distinto colocar un camello que colocar un gato, por ejemplo. Los dos son animales, pero el gato es un animal con el que la persona tiene, digamos que mucho contacto, más allá de que tenga o no tenga gaticos en la casa, pero no es un animal que ve con mucha frecuencia. Y eso lo convierte en una palabra de baja frecuencia. Un camello es un animal que la mayoría de la gente conoce porque lo ha visto en una película, porque lo ha visto en los libros, en revistas o en cualquier otro medio, pero que no lo ve con frecuencia. Es decir, es un animal que ocasionalmente lo verá o lo habrá visto y sabe lo que es, pero no lo ve, no es una palabra de alta frecuencia. Si estamos evaluando deterioro cognitivo leve, ¿ok? Recuerda que ahí está la variante entre el leve y el moderado grave. En el caso del deterioro cognitivo leve, las palabras de alta frecuencia son las últimas que se pierden. Las primeras que se empiezan a perder son las de baja frecuencia. Aquellas palabras con las que no tengo contacto continuo, puedo olvidarlas más fácilmente que aquellas que estoy viendo todo el tiempo. Entonces, al evaluar deterioro cognitivo leve, es mucho más discriminativo ese ítem si tenemos animales que son poco frecuentes, a que si los cambiamos por animales que son de la vida cotidiana de la persona. Esta sería la variante. De todas maneras, hay muchos países que lo han hecho, pero cuando evaluamos, siempre es importante tener eso en cuenta. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, muy en cuenta, que nunca lo olviden. Cuando nosotros estamos evaluando, lo más importante no es que el paciente de 25, 24, es otra pregunta también, 23, 24, 25, el puntaje es importante, nos da un indicador,
Pero más importante es saber cómo eso está, digamos, repercute en la vida del paciente. Si el paciente está funcionando y tiene un nivel bajo, es distinto a que si el paciente ya no está funcionando y tiene un nivel alto. Si tenemos un paciente que te da un puntaje de 27, pero resulta ser que ya no puede hacerse cargo de su vida cotidiana, eso tiene una explicación también, es más importante lo que está ocurriendo con la vida del paciente que lo que resulta en el test. El test es como una fotografía que muestra un momento del paciente, pero eso lo tenemos que contextualizar en lo que es el funcionamiento diario de esa persona. ¿Qué tan limitada o qué tan incapacitada está por esos síntomas que lo llevan a consulta? Entonces, por eso es muy importante la historia. Hacemos una historia, el paciente nos da un puntaje bajo y esto se correlaciona con lo que es su funcionamiento en la vida cotidiana, perfecto, ya sabemos que por ahí tenemos que hacer la intervención. Hacemos la evaluación y el paciente está altamente comprometido y sin embargo nos da puntajes altos, esto nos está dando otro indicador. Pueden haber otros elementos asociados al deterioro o a la malfunción del paciente. Esto lo vamos a ver mucho en pacientes con depresión. El paciente puede salir muy bien en el test y sin embargo su vida está bastante comprometida en lo que es la capacidad de resolver en el día a día. O bien podemos ver que el paciente tiene una alta reserva cognitiva, que eso es bien importante que lo tengan en cuenta cuando evalúen. El paciente de alta reserva cognitiva puede salir muy bien en la prueba, puede dar buenos indicadores todavía y empieza a fallar en algunas cosas muy puntuales. O al revés, a nivel de prueba puede estar rindiendo muy bien y sin embargo todavía rindiendo mal, pero puede todavía estar, digamos que en lo que es su vida cotidiana, funcionando bastante bien. Entonces ahí evaluamos la reserva, si es para eso existen los test de reserva cognitiva, que es importante que también lo tengan en cuenta. Ustedes evalúan un paciente que tiene una alta reserva y su funcionamiento en el test, en este o en cualquiera, esto es válido para cualquier tipo de test que ustedes apliquen. Si el paciente tiene una alta reserva y ustedes observan en el test que está fallando, es momento de alerta porque ese cerebro está llegando al extremo de su funcionamiento, ¿ok? Muy bien. Ok. ¿Qué pasa con las certificaciones que pide eso es un punto a tomar en cuenta. La certificación que pide la página oficial del MOCA. Fíjense, el MOCA ha estado, desde que fue creado hasta el momento, ha estado totalmente de libre acceso, es gratis, lo pueden conseguir libremente sin ningún tipo de restricción a nivel de internet y en todos los idiomas que se les puede imaginar. Sin embargo, a partir de agosto de este año, los autores o la gente que maneja lo que es la autoría del test van a empezar a pedir una certificación para poder utilizarlo. Eso es más en países como este, ¿no? Aquí en Estados Unidos, que puedan utilizarlo. En Latinoamérica probablemente nadie haga esa certificación, lo cual no estaría mal, pero es una certificación que va a ser anual. Es decir, anualmente la tienen que renovar para que les autoricen a utilizar el test. Esto para instancias legales y para publicaciones probablemente sería un requisito, pero para el uso cotidiano de la consulta, ustedes no necesariamente tienen que tener la certificación. La certificación simplemente es un documento que va a decir que ustedes están autorizados para usar la prueba. ¿Ok? Eso es una cosa más de instancias legales y es a partir de agosto, todavía no está vigente. ¿Ok? Tiempo de test, ya lo dije, 3 meses, 6 meses o al año dependiendo. Cuando una de las preguntas que también dejaron, el caso de pacientes con deterioro cognitivo leve, pero que digamos que están dentro del rango mínimo por debajo del margen, ¿no? Que están vamos a poner que tienen 24 por ahí. ¿Qué hacer con ellos? Ok. Primero, completar la evaluación, ¿ok? Cuando ustedes tengan un paciente que está en la línea media, que está justico o un punto por encima, un punto por debajo, es muy importante hacer una evaluación completa para ver realmente cuál es el perfil de ese paciente y poder tomar hacer la conducta que sea necesaria. Si el paciente tiene fallas en alguna área, pues es el momento perfecto para hacer intervención a nivel de estimulación cognitiva de las áreas que estén alteradas. Cuando ustedes tienen un paciente con alguna área que empieza a dar síntomas, pero que todavía está funcional, es perfecto el momento para estimular cognitivamente. Ejercicio de estimulación, toda una serie de estrategias que ustedes pueden implementar que van a ayudar a esa persona a poder seguir funcionando muchísimo más tiempo. Y mucho más tiempo puede ser años, ¿ok? Y esos años pueden ser el resto de la vida de un paciente que va a vivir tranquilo, independiente y funcionando
lo cual realmente es bastante bueno, aún en el caso de tener la patología del Alzheimer. Es decir, el paciente puede tener, y eso es lo que cuando se habla de reserva cognitiva, se habla de eso. La reserva cognitiva va a permitir que un paciente con alta patología cerebral, con alto, digamos que acumulación de beta-amiloide, con todo lo que tiene que ver con la proteína tau y todos los demás indicadores de Alzheimer, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, pacientes con alta reserva van a seguir funcionando hasta mucho más tardíamente que aquellos de baja reserva. Eso lo he visto por años. Yo he visto pacientes con baja reserva que empiezan a dar síntomas a los 55, hasta incluso mucho antes de los 60 años, y pacientes de alta reserva con el mismo perfil a nivel cerebral, por lo menos en resonancia, que tienen 70, 75 años y todavía están totalmente operativos. Pero eso lo tenemos que tomar en cuenta cuando evaluamos, cuando hacemos screening, cuando hacemos cualquier evaluación. Si el paciente tiene alta reserva, la interpretación que se da a ese resultado y lo que vamos a colocar en el informe, como alguien preguntaba por ahí, es eso. Uno siempre tiene que decir el puntaje que tiene. El paciente tiene tanto, vamos a poner 25 de puntaje, se observan alteraciones en tales y tales indicadores. Sin embargo, es importante considerar que es un paciente de alta reserva, por lo cual es muy importante hacer una evaluación completa y darle seguimiento a estos indicadores. ¿Ok? Cuando es de alta reserva y tiene 25 o 26, denle seguimiento, no lo dejen solito por ahí, porque pudiera estarse dando un inicio de alguna alteración cognitiva. Si es de baja reserva, el mismo 25 y 26 tiene un significado totalmente diferente. Quiere decir que el paciente todavía está bastante operativo, ¿ok? Si tiene baja reserva cognitiva y está con un puntaje de 25, 26, está operativo, pero ya empieza a dar síntomas. La mejor versión para la población mexicana. Fíjense, a nivel de toda Latinoamérica, ustedes pueden utilizar la versión oficial, porque lo que han arrojado las validaciones que se han hecho en los distintos países es que prácticamente el puntaje de corte es el mismo. O sea, hay alguno que otro que tiene alguna variación, pero no son variaciones importantes. Pueden utilizar los mismos puntos de corte. ¿Dónde es importante, digamos que la rigidez metodológica cuando estamos haciendo investigación? Si ustedes están haciendo investigación, sí es muy importante toda la rigidez que la metodología exige, porque obviamente esto es un proceso de investigación que necesita este aspecto. Pero cuando ustedes están haciendo clínica, lo más importante es saber realmente cuál es el nivel de funcionamiento de ese paciente. Nunca se aplica de manera rígida los ítems. Cuando ustedes aplican los ítems a un paciente, cuando tenemos un paciente enfrente, es diferente que cuando estamos haciendo investigación. En investigación tenemos que ceñirnos rígidamente a lo que son los indicadores del test. En clínica, lo que tenemos que hacer es buscar la forma de saber cuál es el máximo rendimiento que esta persona puede dar y cuáles son las funciones que pudieran estar empezando a dar algún tipo de alteración. ¿Ok? Una pregunta. Pues hay alguien que dice que le aplicó el protocolo, pero no sé cuál será el protocolo. Bueno, si lo envías, lo podemos chequear. Entonces, bien, todos estos indicadores los tenemos que tomar en cuenta porque es lo que nos va a ayudar a la conducta a seguir. En el caso de los médicos que están haciendo la evaluación, yo toda la vida he estado trabajando más con médicos que con cualquier otra, con neurólogos y con psiquiatras, que con cualquier otra área. Es importante también, por supuesto, que apliquen bien el test, porque recuerdo una vez que estaba en una reunión con un equipo de neurólogos, yo tenía una conferencia con ellos, y uno de los chicos me preguntó, de los neurólogos, me dice que si era posible hacer el primer ítem del test bien. ¿Saben cuál es el 1? El 1 es el de las letras, 1A, 2B, 3C, ajá. Entonces él me dice, ¿es posible que alguien haga eso bien? Porque a mí todos los pacientes me lo hacen mal. Ok, fíjense, muchas veces el paciente lo hace mal porque nosotros le damos mal la instrucción, ¿ok? Entonces es muy importante tener la precaución primero de dar bien la instrucción y luego ver cómo el paciente lo está ejecutando, ¿ok? Si nosotros vemos que el paciente no entendió lo que le dijimos, puede pasar, le repetimos la instrucción. Preguntaban, ¿cuántas veces hay que repetir la instrucción? Las que el paciente necesite. Pero eso da un indicador cualitativo. Si el paciente necesita que le repita la instrucción, ya está hablando de que hay fallas. ¿Y dónde es la falla? Tenemos falla de comprensión, habría que ver, ¿ok? ¿Cuáles son las posibles fallas cuando el paciente no les entiende la instrucción? Primero, no lo escuchó bien. Chequemos si tiene buena capacidad auditiva. Segundo, fallas de atención. No está prestando atención adecuada. Ahí tenemos que chequear si
hay ruido alrededor, si hay alguna otra situación alrededor que pudiera estar interfiriendo con que el paciente atienda bien a la indicación que le estamos dando. Otro punto, el paciente puede estar ansioso. Cuando un paciente está ansioso, la angustia produce una interferencia por los neurotransmisores que se están desencadenando a nivel cerebral y eso va a interferir con que el paciente preste atención y por lo tanto no va a recordar la instrucción. Otra cosa que puede estar ocurriendo, el paciente puede estar afectivamente comprometido, tiene una depresión, tiene un cuadro, digamos que de cualquier índole que no sea, bueno, puede estar psicótico, por ejemplo, y el paciente no va a atender, no va a hacerlo bien porque no está atendiendo apropiadamente la instrucción. Entonces, esos son indicadores de observación. Eso no lo va a dar la prueba. Eso lo tienen que observar ustedes. Cuando ustedes observan que hay cualquiera de esos indicadores, ustedes toman esto en cuenta para poder luego interpretar el resultado del ítem. Si lo hizo mal, está mal, es 0. Pero ustedes tienen una aproximación, digamos que una idea de lo que está ocurriendo detrás de esa falla que el paciente está presentando. Alguien preguntó aquí por la hora, se me fue la pregunta, pero la hora que alguien preguntó, ¿por qué las 10 y las 11 y 10? Y que por qué esto era indicador, es un indicador frontal, el que estamos evaluando allí, porque estamos viendo la capacidad que tiene el paciente de abstracción, porque el 2 no es 10, y nosotros decimos 11 y 10. Ese convertir el 2 en 10 implica un nivel de abstracción que es frontal y que cuando hay fallas ahí, el paciente va a equivocarse en ese punto. Ok, déjame volver a las preguntas que ustedes me dejaron un poco porque no quisiera perderme, porque hay varias preguntas aquí que son muy importantes y que me gustaría poderles dejar. Hay una pregunta que hicieron varios, que era, y eso de verdad que tienen que estar pendientes de esto, ¿no? Con respecto a cuando se evalúa memoria. La pregunta era, cuando se pasa a la segunda parte, me lo preguntaron varios, por eso la tomo, porque de verdad que es importante que lo tengan claro, ¿no? Cuando se pasa a la segunda parte del recuerdo diferido, se pide al paciente las palabras, si se repite las palabras de nuevo para que el paciente las diga, no, precisamente estamos evaluando el recuerdo diferido. Lo que esperamos es que el paciente recuerde lo que le dijimos antes. Entonces, la primera vez que le damos las palabras al paciente, se las repetimos 2 veces. Si el paciente las da completas en la primera, igual ustedes se las repiten en la segunda, ¿ok? Porque la idea es que esto quede como ese registro amnésico para que el paciente recuerde después. Y se le dice que se le va a preguntar después. Es importante que lo digan para que él esté claro que luego se lo van a preguntar. Cuando ustedes van a recuerdo diferido, después de que han aplicado todos los demás ítems, no es que son 5 minutos rígidos, ¿ok? Que hay otros que preguntaron eso. No es que 5 minutos, listo, toca esto, no. O sea, ustedes van siguiendo los demás ítems y es aproximadamente 5 minutos y hasta más o menos, puede ser un poquito más, un poquito menos, para llegar al otro. Y en esa secuencia, porque con los otros ítems ustedes están introduciendo interferencia. Eso tiene un sentido. La interferencia es la que va a permitir evaluar si este paciente puede funcionar con interferencia y puede luego recordar, ¿ok? Luego de la interferencia que ustedes introducen con los demás ítems, llegan al recuerdo diferido, no le van a repetir las palabras porque ya no sería recuerdo diferido, ¿ok? Entonces, estamos buscando ver si el paciente puede recordar después de que ha tenido interferencia. ¿Cómo se traduce esto en la vida real? El paciente que está cocinando, tocaron el timbre, fue a atender la puerta y se le olvidó que estaba cocinando. Se dio una interferencia y ya el paciente no pudo regresar a lo que estaba haciendo antes. Esto es lo que de alguna manera está mostrando este ítem. O un paciente que está realizando cualquier actividad, hay una distracción por cualquier cosa y luego olvida lo que estaba haciendo. Es muy importante ese indicador, por eso nosotros no vamos a repetir las palabras. Si el paciente recuerda, bien; si no recuerda, no tiene ningún puntaje, pero nosotros se lo recordamos. Y es ahí cuando se repiten las palabras. ¿Quedó claro? Es que estoy aquí hablando y espero que ustedes me estén siguiendo porque no puedo detenerme con ustedes porque es que son muchísimos y no puedo preguntar a cada uno. No tengo la menor idea de cuántos son, pero son cantidades.
Bien. Sí queda claro. Ok, gracias. Bien, a ver qué otra pregunta de las que me dejaron por aquí. Aquí alguien pregunta si puede utilizar la prueba para evaluación, para investigación en traumatismo craneoencefálico. Ah, no, que esta pregunta está súper interesante. Aquí hay alguien, que no sé si está aquí ahorita. Espero que sí. ¿Qué pregunta? Porque está realizando investigación y la aplicación del test la está haciendo con pacientes con traumatismo, con antecedentes de traumatismo craneoencefálico. Y la idea es ver si puede aplicarlo online debido a la contingencia, pues obviamente se interfirió toda la vida de nosotros, de todos. Yo estoy aquí enclaustrado. Entonces, él pregunta si puede aplicarlo online. Fíjense, lo ideal es que tengas al paciente enfrente, ¿ok? Pero dentro de los test que se pueden aplicar online, este es uno, si lo estás haciendo en videoconferencia, como dijiste que lo ibas a hacer. Cuando ustedes tienen el paciente enfrente, ustedes pueden, yo lo he hecho por las circunstancias, es fácil seguirlo cuando ustedes lo tienen con videoconferencia. El paciente puede hacer la ejecución gráfica y ustedes lo están viendo y puede también responder las preguntas. No es lo ideal, ¿ok? No es lo que uno haría de manera ideal, pero se puede realizar de esa manera dada la contingencia, si es posible. Y ese resultado luego el paciente lo escanea o le envía la fotografía de lo que realizó y nosotros podemos anexarlo a su historia y hacer la evaluación. Total que sí se puede, pero tomando en cuenta esto, ¿no? De que lo vas a hacer con videoconferencia, vas a tener el paciente y vas tú a poder ver la ejecución de manera directa. No es que se lo mandas a hacer, ¿ok? Eso sí que no se puede hacer. Alguien preguntó también si se puede hacer en grupo. No es se pierde el sentido de cómo aplican ustedes un test de memoria en grupo. A nivel grupal uno puede hacer mucho, lo pueden hacer como un ejercicio, como un juego, como cualquiera de esas cosas, o como parte de un entrenamiento en clase, pero no como un test que va a dar resultados para nosotros tener una idea de lo que está ocurriendo con esa persona. Ok, fuerte y claro. Muy bien. Voy con otra pregunta, así descanso un poco la garganta. A ver. Aquí me encontré con el que preguntó, aparte del Mini Mental, ¿de qué otras baterías se ha tomado los ítems del MOCA? Bueno, ya les dije que del Mini Mental definitivamente no es, pero bueno, les puedo decir, el primero, el 1, es tomado del Trail Making Test. El Trail Making Test es exactamente igual, solamente que llega a más puntajes, llega como 25, 26 y este nada más llega a 5, creo. ya estoy yo. Y es tomado el Trail Making Test, también una prueba de la época de la Segunda Guerra Mundial. El segundo, el test del cubo, es del test de Luria. El test del reloj es el test del reloj sí era un test solo en sí mismo, el test de reloj creado en el año 45, como les dije antes, para evaluar funciones parietales. Los test de dígitos, de resta de dígitos, es tomado de Luria. Y así, la mayoría de los ítems son tomados del test de Luria. En el caso del Mini Mental, la prueba de orientación es tomada del test de Benton, que también se utiliza en el MOCA, es tomada del test de Benton, que fue creado por allá por los años 45-46 del siglo pasado. O sea, ya casi tiene 100 años. Las de casi todos también son tomados de los demás. Es decir, son tomados del test de Benton, del test de Luria, de la batería de Halstead Rental y casi todos son de estas baterías. Pero tanto los del Mini Mental, los del MOCA y casi todos los que ustedes vayan a conseguir por ahí de evaluación de baterías cortas que se utilizan actualmente. La mayoría de las baterías cortas que se usan actualmente para evaluación cognitiva, que no son screening, sino ya parte de lo que es la evaluación neuropsicológica completa, también son tomadas de estas mismas baterías. Que fueron desarrolladas, la de Luria fue desarrollada en Rusia, la de Halstead Rental acá en Estados Unidos, que fueron los que generaron muchísima investigación, pero no son para nada prácticas a la hora de hacer evaluación del paciente. ¿Por qué? No sé si alguien trabaja con eso. Yo hice mi tesis de posgrado de clínica con la batería de Luria con pacientes psicóticos. La locura total. O sea,
creo que la psicótica era yo, porque es que es demasiado trabajo, porque me tomaba alrededor de más de 7 horas cada evaluación de cada paciente completicas. Y pacientes compensados, ¿no? Entonces, y algunos de ellos incluso me tomó más de 10 horas. Es decir, no es para nada práctico, mucho menos en la velocidad que vivimos nosotros, hacer una evaluación completa con una batería de esa índole. La tendencia actual es hacer mucho más práctico. Ya esto para evaluación neuropsicológica, ya no estamos hablando de screening. Es condensar las baterías en pruebas mucho más cortas, en baterías cortas, pero estas baterías cortas toman los elementos de estas otras baterías que son más discriminativos. Y por eso es que se utilizan unos ítems particulares. Lo mismo en los test de screening, que es el que estamos hablando, tanto el MoCA como el Minimental tienen esta particularidad, que han tomado los ítems más discriminativos que pueden evaluar lo que se está buscando. ¿Se puede evaluar una posible discapacidad intelectual leve? Claro, por supuesto, para eso es la evaluación neurocognitiva. Ok. Aquí preguntan por el orden de las palabras, ¿ok? Dentro de las preguntas que tengo aquí. No, o sea, el orden se le da, o sea, cuando nosotros se lo decimos al paciente, se lo damos en el orden que está en el protocolo. Sin embargo, cuando el paciente repite, puede repetir en cualquier orden. Eso da algunos indicadores, pero no es lo que nosotros vamos a estar buscando. Realmente, mientras repita, no importa el orden que puede estar dando. Ok. Si tengo un paciente de 37 años que manifiesta periodos de lapsos recurrentes, ¿podría aplicar el test de MoCA? Pues claro que sí. Fíjense, cuando tenemos cualquier tipo de condición médica que está produciendo afectación cerebral, pacientes con epilepsia, ¿ok? Pacientes, claro, cuando el paciente tiene este tipo de cuadro, pues habría que ver por qué está ocurriendo. Por supuesto, todo eso hay que evaluarlo médicamente, el neurólogo tiene que hacerle su evaluación completa. Y lo que nosotros vamos a buscar es ver si eso que está ocurriendo con el paciente a nivel cerebral está produciendo afectación de la esfera cognitiva. Si el paciente está produciendo algún tipo de alteración a raíz de este evento que está ocurriendo a nivel de lo que es su funcionamiento. Entonces, sí es muy importante hacer una evaluación para ver qué es lo que está pasando a nivel cognitivo. Por supuesto, esto no nos va a dar las razones por las cuales está ocurriendo esta situación con el paciente. Para eso hace falta la evaluación neurológica, pero sí vamos a ver si esto está repercutiendo de alguna forma en lo que es el funcionamiento del paciente. Muy bien. Para pacientes invidentes, ya lo dije, hay un protocolo hay un MoCA especial para pacientes invidentes, sí. Aquí tenían marcado ya lo de... Alguien pregunta, en la subprueba de fluidez, donde debe decir 11 animales, si el paciente dice 10 animales, igual se le puntúa 0. No son animales. Ese es otro test, ¿ok? Que yo casi siempre lo utilizo junto y les recomiendo totalmente que lo utilicen. El test de los animales dura 1 minuto y es pedir al paciente que diga la mayor cantidad de animales que le vengan a la cabeza en 1 minuto. Eso es un test solito, ¿ok? Que se utiliza, que es bastante discriminativo, que se utiliza mucho para evaluación de deterioro cognitivo tipo Alzheimer, pero obviamente no va solito. O sea, yo lo uso como complemento del MoCA porque el MoCA no evalúa lo que es la fluidez semántica, que es lo que estamos evaluando con ese test. Entonces sí se puede utilizar, pero no son animales. Lo otro, si el paciente da 10 palabras, tiene 0. Claro que sí tiene 0. Pero, ¿qué es lo que, vuelvo a lo que decía, hay que contextualizar al paciente. Cuando nosotros observamos que el paciente falla en algún ítem, nosotros tenemos que ver qué tan comprometida está esa función. Si el paciente está dando en el margen, quiere decir que obviamente el nivel de compromiso no es tan grave como un paciente que te da 2 palabras. Yo he tenido pacientes que llegan a 2 y con mucho, ¿no? Después de mucho esfuerzo, ¿ok? Entonces, obviamente te está dando un nivel de compromiso distinto, pero sí está hablando de que hay algo que no está funcionando bien con el paciente. Cuando nosotros tenemos estos puntajes, recuerden que esto tiene un sentido, no medimos por medir. Medimos con la finalidad de que esto dé paso a una intervención. Y la intervención va a ser tanto de completar la evaluación como de las medidas
de tratamiento que el paciente pueda requerir. ¿Se puede adaptar también la prueba a pacientes con traumatismos craneoencefálicos, cirugías cerebrales? Claro que sí. Yo hice un estudio con uno de mis residentes. Él es un psiquiatra. Y cuando estaba en posgrado. Y el estudio lo hicimos con pacientes con EPOC, ¿ok? Para que ustedes vean la gran variedad que se puede estudiar. Y fue bien interesante el resultado. Hicimos también con otra residente, hice un estudio con estrés postraumático y ahora miren, van a tener cantidades industriales de pacientes con estrés postraumático. ¿Y cuál es la idea de evaluar estrés postraumático? No vamos recuerden, esto no es para diagnosticar estrés postraumático ni mucho menos. Es para ver el nivel de compromiso cognitivo que puede estar asociado al estrés postraumático. De hecho, hay un estudio reciente del año pasado. Perdón. Ay, me perdonan la tosecita, pero bueno. Hay un estudio que se realizó el año pasado, publicado por aquí, que se realizó con las víctimas del 11 de septiembre, de lo de las Torres Gemelas. Estos pacientes se han estado viendo por mucho tiempo, ¿no? Ya va para 20 años ya que se dio el evento de las Torres Gemelas, y esas personas, esos eran los rescatistas, las personas que trabajaban en misiones de rescate. Muchos de ellos desarrollaron estrés postraumático y con ellos se está haciendo un estudio de muchas cosas, entre ellas está la función cognitiva asociada a estrés postraumático, y hay alteraciones importantes cuando la persona está sometida a estas situaciones intensas de estrés, y es lo que vamos a tener como consecuencia de este momento histórico. Entonces, téngalo en cuenta. ¿Cuáles son las funciones alteradas? En el estudio al que les estoy haciendo referencia, eso está en la página de Sinapsis, lo pueden revisar. Yo hice un resumen en los estudios, ustedes pueden entrar en la página y van a encontrarlo con un resumen que yo realizo de varios estudios que se hacen en relación a este tema, ¿no? De las funciones cognitivas y cómo la reserva cognitiva hacía la diferencia. Lean lo que está, es interesante lo que este estudio arroja. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Alteraciones a nivel frontal, básicamente, y a nivel de memoria, son dos de las cosas que están presentes. Y sí se pueden evaluar con el MOCA como test de screening inicial para poder hacer intervención a nivel cognitivo. Por supuesto está lo afectivo, que hay que intervenir, pero estamos hablando de funciones cognitivas, que son las que nosotros estaríamos revisando con este tipo de pruebas. Muy bien. Y por supuesto, claro, con cirugías craneales y demás, claro que sí, que también lo pregunta por aquí. Cuando hay tumores craneales, también. O sea, cuando hay tumores, independientemente del área del cerebro, es importante hacer seguimiento, claro. Cuando hay cualquier tipo de procedimiento invasivo a nivel cerebral, aneurismas o cualquier tipo de procedimiento que se haga por cualquiera de estas cosas, ese cerebro queda digamos que puede verse afectado, por supuesto, tanto por la condición que dio origen al procedimiento como por el procedimiento en sí mismo. Entonces nosotros debemos evaluar para ver cómo va evolucionando el paciente. Ahí hay una primera evaluación posterior, de hecho debe hacerse antes del procedimiento, después del procedimiento y luego de manera, digamos que en retest, como dependiendo del cuadro, a los 6 meses o al año, para ver cómo va la evolución. Preguntan aquí con respecto al uso a la frase. Espero que ella le entregue el mensaje, no es que ella se lo pida. Que si cambia algo, cambia el puntaje, sí. Porque recuerden que cambia el significado de lo que se está diciendo, y lo que nosotros estamos buscando evaluar ahí es la capacidad. Por una parte, el paciente tiene que recordar la frase completa, pero también tiene que ver la capacidad no solamente de lenguaje, sino de atención y toda una serie de elementos que, si se altera la respuesta, es 0. Otra pregunta que me hicieron varios. Yo marqué aquí con una marca especial para saber la que varios habían hecho. Esta persona pregunta, entonces ¿no recomiendas usar la evaluación para personas que no cumplan 12 años de estudio? No, nada que ver. Eso no es así. Sí se puede aplicar a personas que no tengan los 12 años de estudio. De hecho, estamos hablando de gente que tenga por debajo de 12 años de estudio, se le añade un punto. Y alguien preguntó también que cómo es eso de los 12 años de estudio. Es simple, es la educación básica de primero a sexto grado
y la educación media, que sería lo que llamamos bachillerato. ¿Ok? Aquí son 12 años. Aquí son 6 años de nivel básico y luego lo que es el high school son 6 años también, son 12. En algunos de nuestros países son 11. ¿Ok? En Venezuela, por ejemplo, son 11 años de educación básica. Habitualmente nosotros utilizamos que el paciente tenga la educación básica y el bachillerato o la educación media. Y eso es lo que se considera como el nivel base para la parte educativa a la que se le sumaría o no un punto. ¿Ok? Que ahí entra la reserva cognitiva otra vez. Cuando el paciente tiene educación superior, es de presumir que tiene más puntaje para reserva cognitiva que cuando no lo tiene. Y esos son los indicadores que tenemos que revisar también cuando estamos interpretando el test. Sigo por aquí. Aquí preguntan si se debe tomar en cuenta el estado emocional. Sí, ya lo dije antes, pero hay algo que quiero añadir. Muchas veces ustedes pueden observar que el paciente se pone ansioso cuando va a la situación de evaluación. El paciente puede estar medianamente tranquilo, pero cuando va a empezar a hacer la prueba, se angustia, ¿ok? Y esa angustia muchas veces limita la ejecución. Cuando ustedes observan que el paciente está muy angustiado, paren, tranquilicen al paciente y continúen. La ansiedad va a alterar el resultado. Pero también es importante entender por qué se está poniendo ansioso. Muchas veces es el miedo a confirmar que algo le está ocurriendo y muchas veces puede ser cualquier otra razón y nosotros tenemos que chequear eso, pero cuando el paciente está muy ansioso, no vayan a realizar ni esta ni ninguna otra prueba porque va a poder verse alterado el resultado. Una vez que el paciente esté más tranquilo, ustedes continúan, ¿ok? No importa si detienen el test, ¿ok? Lo importante es poder complementar la prueba. Ya son las 3. Ya voy a ir, para ir ya terminando esta parte, les dije que iba a revisar un protocolo y lo voy a hacer para ya terminar esta parte del test, ¿ok? Voy a compartirles la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Ok. Aquí tenemos este test que alguien envió y que quiero revisar. Es un test que no tiene un nivel de disfunción alto, pero sí quisiera que ustedes vean para que vean más o menos cómo se revisa esto. Ok, este es un paciente que es universitario, partimos de la premisa que tiene alta reserva, nació en el año 58, lo que habla de que tiene 62 años. Y fíjense, primer elemento, perfectamente bien ejecutado. Segundo, bien ejecutado, pero con indicadores de personalidad. Estas fallas que ven aquí es más asociado a indicadores de personalidad bien interesantes, pero eso no tiene ningún problema aquí, el puntaje lo tiene completo y falla acá. La pregunta que la persona que lo envía hace es que tiene 27, ¿ok? Que si esto es algún indicador de relevancia. Primero, el paciente pudiera haber ejecutado los puntos, los números dentro o fuera del test. No lo hizo. Aquí pueden haber varias cosas. Una, falla de atención. No prestó atención. Puede haber ocurrido algo alrededor que lo distrajo y lo sacó de foco. Pero hay una falla atencional. Puede haber una falla de memoria, pero en principio pareciera más atencional que está causando esto. Entonces vamos a revisar cómo está la atención de este paciente y vuelve a fallar en atención acá. Lo pueden ver. En todos los ítems que el paciente falla, aquí también son los ítems de atención. Total que es de presumir que aquí lo que pasó fue una falla de atención. Estas son las cosas que ustedes tienen que revisar cuando evalúan el test, ¿ok? Aquí tenemos fallas atencionales, básicamente que pareciera que es lo que está ocurriendo con este paciente. Lo voy a quedar solamente, yo quería mostrarles esto solo para que vieran que cuando nosotros hacemos una evaluación no nos quedamos solo con los puntos. Quedamos con 27, el paciente normal, todo bien, listo, no hay nada de que preocuparse. Pero nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando. Ahora, ¿por qué falla el paciente en la atención? Es ahí el detalle donde nosotros tenemos que enfocar. ¿Y qué tendríamos nosotros que ver? Por una parte, ¿por qué falló? ¿Hay alguna cosa que lo tenga preocupado? ¿Está ansioso? ¿Está depresivo? ¿Hay algunas alteraciones del ambiente que pudieron afectar la atención y la concentración? Todo eso hay que descartarlo. No vamos a decir de una que el paciente tiene una disfunción cognitiva por esto, pero sí hay que tomar en cuenta todos esos elementos.
Bien, solamente quería reflejarles eso. Por lo demás, vieron que el protocolo estaba bien ejecutado. Si el paciente tuviera indicadores importantes frontales, se verían también en los demás test. En este caso, solamente estamos viendo la falla de atención. ¿Qué se recomendaría en este caso? Ejercicios para mejorar la parte atencional, ¿ok? Si tiene 62 años, una falla de atención, digamos que no necesariamente es importante, pero tampoco la debemos descuidar. Entonces aquí, ejercicios para mejorar la atención de estimulación cognitiva. Y de repente proponerle una serie de estrategias de estimulación cognitiva que con esto el paciente pudiera resolver el tema. No es indicación de hacer la evaluación completa cuando está en esa situación. Bien, ya vamos finalizando esta parte. No se repiten. Ok. Ok, lo de repetir las palabras ya lo dije antes. Bien, chicos, ya van a ser las 3 de la tarde, ya vamos para 2 horas, yo dije que íbamos a estar hora y media. Y bien, ya vamos finalizando esta parte. Total que bueno, yo espero de verdad que esta actividad les haya sido útil. Sé que quedan muchas preguntas abiertas, me perdonen que no les pudiera contestar todo, pero es que son muchas. Y no puedo seguir con más respuestas, pero sí quería bueno, que aprovechen el test. No se queden con esta información. Esto, digamos que lo está introduciendo en esto. Busquen información. En Internet van a conseguir cantidad de cosas sobre esto. Busquen información sobre si les interesa el test y utilizarlo, empiecen a buscar información, busquen artículos que estén en el área que ustedes están trabajando y esto les va a permitir ir continuando. Ahora bien, como les dije, nosotros ahora vamos a empezar con un curso de estimulación cognitiva que empieza la próxima semana, que es un entrenamiento también sobre el manejo de las diferentes estrategias de estimulación cognitiva. Vamos a estar hablando sobre lo que es el manejo grupal, lo que es el manejo individual, lo que es las diferentes modalidades de entrenamiento cognitivo que podemos utilizar en pacientes, no en rehabilitación, sino en prevención de deterioro cognitivo. Actualmente son muchos los casos que están dándose. Cada vez ustedes van a tener más y más pacientes. Yo les recomiendo a los que les guste esta área, entrénense, fórmense en esta parte, porque les va a sobrar trabajo. Necesitamos muchas personas entrenadas en lo que es estimulación cognitiva, en lo que es evaluación cognitiva, en lo que es la atención a pacientes con alteraciones cognitivas. Cada día tenemos más y no tenemos gente. Yo busco gente muchas veces en diferentes partes porque necesito mandarle pacientes porque tengo varios contactos en distintos países y se me hace difícil conseguir gente preparada para que puedan implementar estrategias de intervención que sean realmente efectivas. Prepárense. Este curso que les estamos ofreciendo está a la orden para los que quieran tomarlo, si lo pueden tomar o si lo desean tomar bien, pero si no, utilicen cualquier estrategia de formación que ustedes consideren que va con ustedes para que puedan estar listos para dar respuesta a todo lo que tenemos por delante. Fíjense, yo lo dije en la primera clase, pero el nivel de incremento de los casos de deterioro cognitivo y de demencia es impresionante lo que viene por delante. Y con esto que está pasando, con todo lo que está ocurriendo en este momento a nivel mundial, se puede considerar que va a aumentar de manera significativa. ¿Y cuáles son las posibilidades de evitar que nuestros cerebros sigan deteriorándose? Con estimulación cognitiva, con programas de intervención. Ustedes son los especialistas, ustedes son las personas que van a dar respuesta a esto. Entonces tienen que prepararse, prepárense, fórmense. Les ofrezco este curso, que es lo que tenemos nosotros, es un curso que dicto yo, que estoy dictándolo con el doctor Martínez, que es psiquiatra. Está totalmente a la disponibilidad, pero más allá del curso, ustedes sigan buscando formarse, sigan preparándose y tengan la seguridad que lo que les va a sobrar es trabajo, porque de verdad, en mi caso que tengo esta formación, les digo que es aquí. Y seguro que ustedes también lo van a poder aprovechar. Así que bueno, están invitados al curso. Ojalá pueda acompañarles en esta formación. Y si no los veo por ahora, pues igual sigan acompañándonos en la página, seguiremos difundiendo información. Hay una cantidad de actividades que tenemos programadas para los próximos meses. Y bueno, espero que nos sigan acompañando. Así que bueno, gracias por estar aquí. Un abrazo para todos y seguimos viéndonos en el futuro. Bueno, gracias.